Bueno, la patología de IG4, para ir conversando algo, es una patología de recién diagnóstico, digamos hacia el año 2000, 2003, es que se viene investigando sobre esta patología autoinmune. Básicamente, la IG4 se ha investigado en muchas enfermedades, cursan con elevación de este autoanticuerpo, pero cada día más la evidencia es creciente con la conexión con patologías inmunológicas y desde el punto de vista neurológico, pues entonces a manera de línea general, ¿cómo vamos a abordar el tema? Vamos a hablar sobre las generalidades, ¿no?, de esta inmunoglobulina, su fisiopatología, cuáles son las patologías asociadas, cómo se hace el diagnóstico, más o menos lo que se ha consensuado, porque es nueva, cómo se hace el tratamiento, las líneas, cuáles son los síndromes neurológicos que se asocian, porque es una enfermedad sistémica que repercute en el sistema nervioso, y luego vamos a concluir con 2 casos. Yo quería comenzar con este slide de lo que es el concepto de neurología autoinmune. Todos nosotros que nos gusta el área de enfermedad sistémica, autoinmunidad, pues cada día esto va en continua evolución. Son enfermedades misteriosas que nos retan, que nos toman mucho tiempo en la consulta investigar, pesquisajes amplios, necesidad de manejo multidisciplinario. Y entonces ya hoy en día se tiene como un fellow, ¿no? El profesor Flores en el Instituto de México, Estados Unidos, lo que es la neurología autoinmune, y básicamente implica 2 líneas fisiopatológicas. Tenemos enfermedad autoinmune neurológica o por afectación de autoanticuerpos que se generan en contra del tejido neural, o el concepto de los paraneoplásicos, ¿no?, que son anticuerpos o digamos antígenos derivados de células tumorales que se depositan en el sistema nervioso. Quería comenzar con esa línea para entonces irnos al concepto de lo que es la enfermedad por IG4. Enfermedad por IG4 es una enfermedad inflamatoria autoinmune relacionada con ese anticuerpo. Es un autoanticuerpo contra la inmunoglobulina IG4. Como le había dicho, fue descrita año 2000, 2003 con casos de pancreatitis. Ese es el órgano, la línea pancreatibiliar es el órgano más afectado. Da manifestaciones neurológicas, básicamente 4 síndromes: enfermedad orbitaria, el pseudotumor orbitario, vamos a ver algunas láminas, paquimeningitis, hacer obviamente siempre diferencial con sarcoidosis, linfoma, con enfermedad sistémica. Puede haber afección pituitaria, infiltrados cerebrales y también afección de nervio periférico. Nosotros vamos a presentar 2 casos de nervio periférico. Hay que hacer diagnóstico diferencial, como en cualquier otra enfermedad sistémica, con los paraneoplásicos, con otras autoinmunes, yo le diría los neuroreumatológicos, que ahora estamos muy entrelazados, reumato y neuro. Y debido a que hay que seguir una cronología en el tiempo, el diagnóstico se hace un poco difícil, es muy vago. Un paciente comienza con disfunción de un órgano, luego va agregando otra afectación y finalmente quizás nos llega a neurología por síntomas neurológicos. El diagnóstico definitivo se hace con biopsia. La clave básica está en la hiperproducción de linfocitos B que producen isotipos de inmunoglobulina IG4, y estas se depositan en los tejidos cerebrales, tejidos de diferentes órganos, generando fibrosis e inflamación. Todavía es una enfermedad en consenso, sin embargo, tanto el American College of Rheumatology y la EULAR, el Consenso Europeo de Reumato, ya han descrito algunas líneas generales en cómo abordar el diagnóstico y el manejo. Desde el punto de vista de la epidemiología, no se sabe tanto, hay una prevalencia que va en aumento, como ustedes pueden ver, 2.2 casos por cada 100.000 en el 2007, ha aumentado a 4 casos por cada 100.000 en el 2011. No se sabe cuál es el antígeno que estimula esta reacción antígeno-anticuerpo. Se cree que exposición a solventes, tabaco. Hay una evidencia todavía en proceso de qué es lo que está asociada. Es más frecuente en hombres de mediana edad, aunque en mujeres
la variante con afección de hipofisitis parece ser más frecuente. Fisiopatológicamente, vamos a entrar un poco en un tema de neuroinmunología, que nos aburre un poco, pero el key point es depósito de antígenos inespecíficos que estimulan los linfocitos B. La diana principal es los linfocitos B, de ahí el tratamiento anti-CD20 nos va a dar una gran remisión y ayuda en estos pacientes. Estos linfocitos B sobreactivados liberan interferón gamma, factor de necrosis tumoral, también generan autoanticuerpos contra la Ig4 y entonces comienzan a afectar. No le voy a hablar mucho del linfocito B, sabemos que degeneran en células plasmáticas, que es la que produce los anticuerpos. Sí, aquí quería detenerme un poquito con lo que es la inmunoglobulina. Una vez la célula plasmática produce los isotipos IgM, IgG, la Ig4 tiene la particularidad de que ella no es inflamatoria. Ella de hecho es desinflamatoria porque ella no se fija mucho al fragmento de complemento. Si ustedes ven, en toda inmunoglobulina hay un fragmento FAB, Fragment Antigen Binding, que es como el tenedor donde se une el microbio, el epítopo viral, el de cáncer, y la porción FC o Complement Fragment, que es la que se une con el complemento y es la que genera la lisis, la cascada inflamatoria. En el caso de la inmunoglobulina Ig4, ella es inerte, ella no hace mucho ese coupling, por tanto ella es más protectora que inflamatoria. Sin embargo, en esta condición se generan autoanticuerpos en contra de ella. Y así vamos a ver una serie de enfermedades que se asocian a ella. Y de ahí la creciente teoría de lo que es el Ig4I, o sea, cómo ella media una serie de enfermedades que nosotros sabemos. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves, en la miastenia grave clásica, 70-80% de los anticuerpos son de tipo IgG. Entonces, lo que se ha visto con la evidencia es que la Ig4 está mediando entre medio de esos procesos y entonces hay una creciente conexión neuroinmunológica con enfermedades sistémicas del riñón y de otras áreas. Y de ahí la conexión, esto tiene implicaciones terapéuticas, ¿no? Este es un estudio de la Universidad de Viena, donde hace el link, ¿no? De qué tienen en común todas estas patologías desde el punto de vista neurobiológico. Tienen Ig4 elevado. Y yo me pongo a pensar cuántos pacientes no hemos visto que no tenemos el marcador clásico, el que uno manda, pero que uno pudiera mandar Ig4 como subrogado y decir, bueno, es disinmunitario frente a lo que estoy, y quizás por ahí poder manejar. No me voy a detener mucho aquí, el linfocito B, todas las citoquinas que produce, y cómo ahí en esta lámina vemos que la Ig4, lejos de ser inflamatoria, es desinflamatoria. Lo que pasa es que al tener un autoanticuerpo que la frena, ella entonces pues se activa y entonces no hace el efecto y hay un shift toward a más inflamación. Muchos estudios de casos, cómo de manera insidiosa el paciente comienza con afección de un órgano, luego de otra, y así sucesivamente. De ahí la tardanza en el diagnóstico. Varios estudios, de Massachusetts General Hospital, Ig4 Disease, estudiaron las implicaciones que tiene muchas enfermedades asociadas. Este es un estudio de Francia, de la Universidad de Lille, donde ellos demostraron que la Ig4 está mediando el daño a muchos de los componentes del nodo de Ranvier. Nosotros sabemos que en el caso de la CIDP hay anticuerpos contra el nodo de Ranvier, lo cual limita la conducción del impulso nervioso en los tejidos periféricos y de ahí la neuropatía. Esto es importante conocerlo porque por eso cuando tengamos CIDP que no responde bien a corticoides o inmunoglobulina, que es la primera línea, debemos pensar en anti-CD20 porque nos ayuda más a bloquear la Ig4. Hay varias evidencias en CIDP, en Ig4 neuropathy, vamos a presentar 2 casos de neuropatía, varios casos que se han ido sumando, pero miren cómo la Ig4 está conectada a diferentes epítopos antigénicos a nivel del sistema nervioso central, periférico, hematopoyético, la piel, o sea, que está mediada en muchas enfermedades sistémicas. Aquí una gráfica más, solamente cómo ella
ejerce su efecto antiinflamatorio, pero una vez bloqueada se torna inflamatoria. Los linfocitos B, los CD4 helper, se activan después que esta IG4, pues entonces también se media. Y un cuadro sindromático, no pretendo decirle todo, pero básicamente lo que está amarillo, afección de meninges, de nervios craneales, que es lo que nos compromete, afección de nervio periférico. Un cuadro donde habla, ¿no?, de la enfermedad sistémica, medicina interna, diríamos, de forma completa. Neurológicamente, habíamos hablado de 4 síndromes, el de Pachy-Meninge, o sea que podemos tener un síndrome de realce inflamatorio, debilidad motora, convulsiones. De hecho, yo creo que uno de los casos que voy a presentar, el joven había tenido una encefalitis, estuvo en el Cabral Ibáez. Se le ha hablado de síndrome de Morvan, a ese encefalitis-like syndrome, deterioro cognitivo. Como ven, es una miríada de cuadros. Y este concepto es importante. ¿Qué trastornos se asocian? Porque nosotros a veces tenemos cero negatividad a estas condiciones que las mandamos a hacer con los laboratorios locales, pero en el anti-MuSK, o sea, una miastenia grave clásica que no tenga el receptor colinérgico puede ser anti-MuSK. Y como no podemos hacerle anti-MuSK por tema de costo, podemos hacer IG4, que es mucho más económica. En la CIDP también, en encefalitis límbica, ¿cuántas ahora, que es un área en crecimiento, ¿no?, trending, cuántas encefalitis con anticuerpos distintos se van definiendo cada día? El Morvan o la encefalitis con neuromiotomía, enfermedades de anti-IgL5, o sea, todas estas enfermedades emergentes neuroinmunes están conectadas con IG4. Pero lo que nos compromete es hablar un poco de lo que se tiene conocido a nivel neurológico. O sea, estos 4 síndromes. Cuando pensemos en IG4, tiene que el paciente tener uno de estos síndromes: enfermedad orbitaria, pseudotumor orbitario, hipofisitis autoinmune linfocítica, la neuropatía mediada por IgA, puede ser una CIDP o una neuropatía más sencilla, y el caso de las Pachy-meningitis. El diagnóstico, los líquidos no nos van a ayudar mucho, como en cualquier otra enfermedad, un poquito de proteína, inflamación. Hay un estudio donde, dado que IG4 en sangre es diagnóstico, que correlacione cuáles son los valores. Generalmente, ella es muy sensible, pero poco específica, porque hay una lista amplia en donde ella se puede ver elevada. Sin embargo, con un fenotipo clínico distintivo de disfunción de varios órganos, IG4 elevada, aunque no tengamos biopsia, podemos enfocar el diagnóstico. Varios estudios correlacionando los niveles de corte, 3 veces por encima del valor, pues ya tienen alta sensibilidad. Los criterios del American College of Rheumatology plantean como escenarios. El paciente debe tener el primer criterio, que es tener un criterio de entrada: disfunción de órganos, afectación de glándulas lagrimales, pseudotumor orbitario, enfermedad pancreático-biliar, casi siempre la más frecuente. Si tiene eso, entonces, vamos al segundo paso: excluir otras condiciones sistémicas vía laboratorio e imágenes, ¿no?, porque estos cuadros ya son más distintivos. Y biopsia. Biopsia, no tenemos la posibilidad de hacer a veces microscopía electrónica, pero es un criterio de fuerza. En la patología, el típico infiltrado linfoplasmocitoide. Y en cuanto al tratamiento, no hay mucha evidencia, pero en ese consortium del American College del 2015-2019, ellos plantean que glucocorticoides son la primera línea. Lo que se ha visto es que hay una falla en recaída, cerca del 40-39%, pocos meses no sostienen la remisión, y ahí entonces debemos caer en anti-CD20. Se hicieron varios estudios, varios brazos: baja dosis de esteroides versus un grupo esteroide y ciclofosfamida baja. Se vio mejor remisión en ciclofosfamida más esteroide a bajas dosis, pero vemos que hay tasa de fallo cerca de un 39%, aún mantengamos baja dosis de esteroides. Anti-CD20 es la mayor evidencia. Rituximab, yo creo que le da todo, ya no solamente tantos síndromes autoinmunes, ¿no? Cuando no tenemos remisión a la primera línea, rituximab es como el caballo. Ese es un algoritmo
de si falla esteroides, varios meses, entonces switchar a Rituxi. Podemos irnos con Rituxi más de una vez, igual que en esclerosis múltiple, cuando la forma de presentación es muy comprometedora de un órgano. El caso número 1 es un masculino de 47 años de edad, empleado de construcción. Él reside en Estados Unidos, Pensilvania, él va y viene, y a su edad de 30 años le diagnosticaron una hipertensión arterial, al parecer nefrovascular, y comenzó investigaciones amplias con nefrología, encontrándose nefrocalcinosis, hidronefrosis, también unas adenopatías generalizadas que no tenían diagnóstico desde el punto de vista de hematología. Lo que tenía era básicamente gamapatía monoclonal. Y desde el punto de vista clínico, cuando lo conocemos, él viene con una sintomatología sensitiva distal, como un distal sensitive neuropathy, parestesia distal, brazos y piernas, pero luego la fuerza y todo estaba muy normal. Nos impresionaba un síndrome polineuropático sensitivo a estudiar y ahí comenzamos a investigar. Resultar lo positivo, creatinina elevada, su punción lumbar un poco inflamatoria. Hicimos paneles inmunológicos negativos, inclusive le hicimos prueba de ECA, de reumato negativo, buscando sarcoidosis. La electromiografía habló de polineuropatía desmielinizante, se confirmaba. Vemos la resonancia, que ellos hacen mucha mesenteritis, vemos que tiene nefrocalcinosis, paniculitis, hígado graso, todos estos hallazgos, que es el primer criterio, ¿no?, de entrada según la EULAR. IG4 sumamente elevada, 3 veces el valor, con gamapatía monoclonal, y la fracción gamma, eso ya nos orienta que hay activación policlonal. Y al final, todo el rastreo paranoplásico negativo, biopsia de ganglio, linfadenitis en específica. Actualmente él es muy funcional, está en azatropina y prednisona, eso consensuado con reumato. Estos pacientes son muy multidisciplinarios y le ha ido, digamos que bien. El segundo caso, vamos terminando, es un caso de un joven de 27 años de edad, cocinero, había hecho una encefalitis viral, era el que le comentaba, que había estado en el Hospital Cabral Ibáez, desarrolló una epilepsia sintomática, estaba en valpaquine, fenitoína, y lo conocimos en octubre de 2021, con un síndrome muy débil en silla de ruedas, con cuadriplegia flácida, hiporrefléctica, predominio de miembros inferiores. Y bueno, esto es una CIDP, vamos a ingresar, hacerte punción y hacer todos los estudios. Ya él traía una electromiografía que había sido hecha externa, pero que era correlativa con la clínica. Hablaba de una polineuropatía sensitiva motora desmielinizante axonal, dependiente de largo, y ahí comenzamos a hacer pruebas. Fíjense la IG4 elevada, un poquito de anti-TPO positivo, mucha anemia, se le hizo biopsia de médula ósea, donde hablaba de anemia enfermedad crónica, hidronefrosis en el rastreo tomográfico, también con mesenteritis, un poquito de anemia de enfermedad crónica, punción lumbar 77 de proteínas. Aquí en la citometría no hablaba de CD4 elevado. Yo le preguntaba a mi esposa, que es hematóloga, de si se podía hacer IG4, ¿no?, en esas células. Me dice que a menos que se hagan tinciones específicas, pero básicamente lo que planteó era anemia, enfermedad crónica. Vemos, son algunas fotos donde las amplitudes de la latencia totalmente caídas, o sea, ciertamente un correlato. Finalmente concitamos que es una CIDP, secundario a IG4, fue forzado con metilprednisolona, rotamos a rituximab, muy comprometido. Él ha ido mejorando la fuerza, el apetito. Él, con consentimiento de él, quería que ya él anda con doble apoyo y todo, pero él ha ido mejorando, un poco Cushinode, ven en la fase de la derecha, y ha ido mejorando bastante. A nivel de conclusiones, vemos que es un síndrome todavía en estudio, debemos seguir analizando enfermedad inflamatoria, debemos pedir IG4. Yo creo que en muchos de esos cuadros autoinmunes que no tenemos como el anticuerpo clásico, el esperado, determinado fenotipo, es una idea y cronológicamente seguirlo en el tiempo, hacer diagnóstico diferencial con otras sistémicas, tener en cuenta el correlato clínico, cómo entra el paciente, la disfunción de órganos, las imágenes, y iniciar con glucocorticoides, inmuno, primera línea, y como en todo autoinmune, si no mejora,
pasar a CD20, manejarlo multidisciplinariamente. ¿Algunas referencias? Muchas gracias por su atención.